Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Leo, punteros otra vez, cariño. Veo que están haciendo caso de mis recomendaciones. Te pido por favor que me sigas apoyando, así ambos nos ayudamos. Sigue viendo lo que es la lectura completa y lo que es el comercial completo. De esta manera YouTube va a seguir promocionando lo que es tu lectura. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir en tu lectura bonus para vosotros con mucha fe. Victoria. Escucha. El arcángel Sandalfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe, mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que tú estás resurgiendo o vas a resurgir como el ave fénix. Al margen de los problemas que tengas, al margen de lo que has vivido en el transcurso de este tiempo, o que a lo mejor me dice Richard, yo estoy viendo los frutos de mi esfuerzo o de mi paciencia también. Porque a lo mejor de repente, Leo, tú querías que una persona cambie, tú querías de repente la atención de alguien, tú querías de repente que tu proyecto mejore, o simplemente estás por una situación un poco negativa. Pero sin embargo nos dicen, te viene la victoria, cariño, te viene la victoria. Y mira lo que me sale aquí. Regalo de Dios. Nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador, abre los brazos para recibirlos. En pocas palabras me dice Leo, no todo está perdido en tu vida, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. A ver, mi querido Leo, algo maravilloso se viene en tu vida. O tú vas a ver de repente, yo que sé, que esta persona viene, te pide perdón, o vas a ser testigo de algo que has estado pidiendo todo este tiempo. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a ver, cariño, pero ya antemano te digo que hay una persona que se está dando cuenta de que ha cometido un error contigo, ¿vale? O se va a dar cuenta, porque tenemos aquí al final la carta de la justicia y la carta del ermitaño y está invertido también. Me había salido invertido, te lo muestro. Entonces, cariño, yo lo que veo en el futuro, que hay una persona que va a intentar corregir sus errores, o está intentando corregir sus errores, pero esto nos habla de futuro. Vamos a ver qué nos sale ahora. Me sale la carta de la fuerza, el rey de bastos, y me sale aquí la carta del caballero de bastos. Cariño, todo está reflejado prácticamente con tu energía, porque tú eres fuego. Me dice, en estos momentos tú continúa con esta actitud, en estos momentos no decaigas, me están diciendo. Me dicen, una persona que a lo mejor todo este tiempo se mantenía muy orgulloso, muy orgullosa, algo egocéntrico y egocéntrica, veo que esta persona tú vas a ver como un cambio. Te pongo como ejemplo, Richard, cuando nosotros salíamos o cuando nosotros estábamos en contacto, era una persona muy gruñón, muy gruñona, siempre como que a lo mejor estaba a la defensiva, siempre como que todo me culpaba a mí, o que simplemente mi querido Leo te ignoraba, en pocas palabras, ¿vale? Se creía la última Coca-Cola del desierto, la reina del mambo. Pero veo que últimamente tú vas a empezar a ver, o estás viendo ya un cambio de actitud de esta persona. Porque tenemos estas dos cartas que nos hablan, hay un cambio de actitud. Después de la seriedad viene la alegría, cariño. A ver, en el presente, tenemos aquí la carta de la gran sacerdotisa. ¿Sabes qué está pasando? ¿Por qué este cambio de actitud? Porque esta persona va a empezar a reconocer que ha fallado contigo, porque está viendo un cambio también en ti, cariño. Porque está viendo una madurez en ti. Yo lo que puedo sentir, Leo, siento un Virgo para vosotros. Yo siento como que tú ya has aprendido todo lo que tenías que aprender en este ciclo, ¿vale? Digo en este ciclo, en este año, porque cada año nosotros vamos aprendiendo, cada día vamos aprendiendo. Pero yo digo en este año, o ya has aprendido de repente cómo llevar la situación con esta persona, con esta energía. Te noto en pocas palabras, empoderado y empoderada. Es lo que estoy sintiendo aquí. Porque la carta de la sacerdotisa nos habla de una persona que recupera su confianza, de una persona que ya sabe lo que quiere, de una persona que va a luchar por lo que quiere también. Porque la sacerdotisa es una persona madura y sabia. La carta de la justicia y tenemos la carta del ermitaño, invertido que te había dicho la carta de la justicia. Veo que estas personas que en su momento, cariño,
no te daban tu lugar, no te daban tu razón, van a venir por favor a pedirte lo que es una oportunidad o al menos conversar contigo. ¿Por qué? Porque veo que esta persona empieza como a tener, ahora son ellos quienes tienen inseguridades, quienes tienen dudas. Ahora son ellos quienes prácticamente se van a empezar a desesperar. Veo que esta persona, cariño, ahora lo noto muy inseguro, muy insegura. Noto que esta persona no se siente bien consigo mismo, ¿vale? Yo creo, Leo, como que puede ser que esta persona, si me dice Richard, no sé si creerte esto porque esta persona actualmente está con alguien. Yo te estoy hablando de futuro, ¿vale, cariño? Te digo que en el futuro hay una persona que va a tener lo que es desestabilidad. Y esto incluye también de repente su orgullo, su ego, o si está en una relación, si está con una persona. Ellos o ellas van a pedir, por favor, una oportunidad. Con esto no te digo, Leo, que tú lo vas a aceptar o me dice Richard, yo no quiero saber nada de esta persona, yo no le voy a dar ninguna oportunidad. Si tú quieres lo das, si tú quieres no lo das, cariño, pero ellos van a venir, te estoy diciendo. Y esto nos hablan futuro. O esto es a final de año, o esto es a partir del otro año. Por eso, aunque en estos momentos ellos, va a haber un cambio de actitud, te lo he dicho de un principio, aunque en estos momentos de repente muestran por las redes sociales, de repente muestran frente a tu cara, a tus narices, de que están siendo feliz con alguien, con su actitud, su orgullo, su ego, va a haber un cambio en ellos. Va a haber un cambio, porque algo se desestabiliza, algo les hace pisar tierra, cariño. Algo les hace bajar de esa torre de ego que tienen. Vamos a continuar, cariño. Pero yo veo un cambio. No sé por qué siento que o puede ser tu ex, o pueden ser tus enemigos, o puede ser en el trabajo, que a lo mejor te están haciendo la vida de cuadritos. Va a haber un cambio, nos dicen. Va a haber reconocimiento para ti. Alguien viene a pedirte perdón, alguien viene a suplicar, pero esto no va a ser ya. Esto es en base a tu madurez, porque en el centro, en el presente, está la carta de la sacerdotisa. Vamos a ver signos. A ver. Me sale un Libra, me sale lo que es otro Leo, Piscis, Escorpio, y me sale lo que es un Capricornio. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque luego te voy a dar más información. A ver, vamos a ver qué nos dan en iniciales para vosotros con mucha fe. La letra S, la letra W o M, la letra K, la letra F y la letra Z. Veo una G por ahí también, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, Leo. Tenemos aquí la carta del Caballero de Copas. Tenemos aquí la carta de la muerte. Yo veo, mi querido Leo, que hay una persona que tiene una historia y a lo mejor de repente tú quieres que esta persona deje su relación actual o simplemente cambie de actitud. Veo que esta persona, pues yo te vuelvo a decir, esta persona ahora, ante la sociedad, ante los ojos de los demás, su vida es perfecta, su vida es maravillosa, tiene mucho orgullo y tiene mucho ego, te soy sincero, ¿vale? Tiene mucho orgullo y tiene mucho ego, pero sin embargo yo veo un cambio. Si vosotros tienen hijos, veo que esta persona cambia y veo que esta persona busca rescate, busca acercamiento. Ojito también, que van a haber personas que no van a estar de acuerdo o simplemente hay una persona que no quiere de repente que exista esta unión porque cerramos con la carta de la Torre y la carta del Caballero de Espadas. Pero nos dicen, actualmente esta persona quizás no mueve nada, actualmente de repente esta persona se queda como al margen de la situación, porque quizás de repente no está convencido lo que es al 100% o porque hay manipulación, porque recuerda que hay alguien que no está de acuerdo de que tú y esta persona, sea hombre o mujer, puedan estar bien. No está de acuerdo, ¿vale? Pero sin embargo, él o ella va a pedir lo que es rescate. Yo lo que te puedo decir con estas dos cartas, mi querido Leo, ten paciencia, cariño, ten paciencia, porque al final el tiempo pone todo en su lugar, todo en su lugar. Y si hay hijos de por medio, esta persona no puede ser tan inhumano, ¿vale? Tan desnaturalizado. Esta persona le duele también estar lejos de los suyos. Si tú me dices, Richard, no. Lo que pasa es
que él o ella tiene hijos, tiene familia. Y entonces está en estos momentos tratando de solucionar este problema, quiere dejar a esa mujer, quiere dejar lo que es ese hombre, pero siempre me dice que le da miedo o le da tristeza dejar a sus hijos. Muchos de ellos, cariño, tenlo por seguro que se sienten amenazados o amenazadas por la relación que tiene actualmente y quizá de repente el chantaje viene por los hijos también, ¿vale? Si tiene lo que es un compromiso. Pero sin embargo nos están diciendo las cartas, lo inevitable se acerca, cariño, porque nos hablan de un cambio, nos hablan de rescate, nos hablan de unión de familia, de pareja también. Lo inevitable viene. Entonces, si esta persona tiene su pareja, tenga hijos o no tenga hijos, y en estos momentos pues simplemente, cariño, te ignora, tenlo por seguro que luego van a ser ellos o ellas los ignorados, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir en respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. A ver, 3 grupos, vas a elegir uno de ellos. Todavía no acabo, ¿vale, chicos? Simplemente que trato de matizar un poco. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, pero tienes que tener paciencia. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir lo que es el tarot elemental. A ver. Vamos a ver. El tarot elemental para vosotros, Leo. Siento un Virgo. A lo mejor te lo he mencionado sin querer, ¿vale? Siento un Virgo, a lo mejor te lo he mencionado sin querer, Leo. Me dicen, ¿ves? A ti te viene una unión, cariño. A ti te viene una unión, sí. O hay una nueva propuesta, que esto también puede estar vinculado para solteros y solteras también. O puede haber una propuesta, pero hay una unión, hay celebración aquí. Hay celebración, cariño. Alguien quiere volver otra vez a tu vida. Te extraña, te añora. Hay una gran distancia. Ha habido muchos conflictos con la familia también. Sí. O a lo mejor de repente me dice Richard, esta persona puede ser que tenga muchos conflictos internos y su familia de repente es testigo que ellos son los culpables, o simplemente tú has tenido también conflictos con la familia, pero sin embargo te extraña, te añora, cariño. Ojito, ojito lo que te voy a decir, Leo. Siento que esta persona también está como vigilándote, ¿vale? Está vigilando, está viendo también lo que tú estás haciendo. Con esto no te digo, Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Me cuido? No, cariño, al fin y al cabo tú no estás con esta persona. Lo que tú hagas, lo que dice, lo que no fue en tu año, no te debe hacer daño. Entonces, aunque esta persona actualmente te está vigilando, te está observando, se siente un poco, no machacado, aludido, ¿vale? Se siente un poco aludido. Siente que a lo mejor de repente como diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, vale? Yo amo a esta persona, simplemente me he dejado llevar, las cosas se han salido de contexto. Esta persona actualmente está viendo de repente de que tú puede ser que estás conociendo a otras personas y se siente mal, ¿vale? Porque le vienen remordimientos, le vienen muchos remordimientos a esta persona. Por eso te digo que luego el tiempo va a poner todo en su lugar. Luego va a haber un cambio de actitud de él o de ella. Porque actualmente esta persona se está dando cuenta. Cuesta, cariño, cuesta. A veces quiere dar un salto, a veces quiere decirte algo, luego se echa para atrás, luego otra vez quiere hablar contigo. Le cuesta, le cuesta. Puede ser que inclusive tenga presión también de parte de la familia, de parte de su entorno. Tranquilamente puede tener este tipo de presión. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot. A ver, muy bien, es esta. Si no me lío. El tarot de la New. A ver. Vamos a ver el tarot de la New para vosotros. La carta de la Reina de Copas. La carta del 10 de Copas. La carta del 8 de Copas. Puros sentimientos. La carta del As de Copas. Y tenemos aquí la carta de 10 de Pentáculos. Al fin cambió algo. Puros sentimientos. Yo lo que veo, cariño, que esta persona se siente atrapado o atrapada en su mundo. Y yo creo que todo esto también es por orgullo, cariño. Por orgullo. Porque yo lo que estoy viendo aquí
que esta persona se lamenta mucho. Yo veo que llora de rincón en rincón, te soy sincero, ¿vale? Yo veo que esta persona como que últimamente de repente me dice, Richard, siento que está tratando de llamar mi atención, siento como que de repente puede ser que esté más detallista, o a lo mejor me dice, Richard, yo veo en mis redes sociales que pone fotos, pone documentos o algo que le relaciona a ustedes dos. Algo que les vincula a vosotros dos. Y entonces me dice Richard, ¿no será que a lo mejor todo esto que está haciendo es porque quiere despertar mi atención? Yo te diría que sí, ¿vale, cariño? Yo te diría que sí. Ahora él o ella se da cuenta que entre vosotros dos no es una conexión cualquiera, sino está relacionado el hilo de la vida. Fíjate muy bien en esta carta del 10 de Pentáculos. Aquí hay un hilo, no sé si se nota, pero bueno. Hay un hilo que esta mujer, que es muy hermosa, muy hermoso, que puede ser un hombre también, tiene un hilo de la vida. Y esta persona se lamenta y quisiera volver a recuperarte. Siente que ha estado en una fantasía o siente que a lo mejor de repente se ha dejado llevar por el momento, ¿vale, Leo? Se ha dejado llevar por el momento. Va a querer despertar otra vez tu atención, va a intentar de repente inclusive ponerse en contacto contigo, pero es porque se da cuenta. Tranquilamente, Leo, puede ser que a lo mejor ha escuchado algún tipo de comentario o ha visto que tú estás siguiendo con tu vida. Economía, vamos a ver. Vamos a ver economía. Por eso nos dicen regalo de Dios, qué bonito. La carta de la luna, la carta del mago. ¿Tienes miedo de repente que tu economía no marche bien o que un proyecto no marche bien? Pero tienes aquí la carta del mago que me están diciendo, ¿a qué lo temes? ¿Por qué sufres? ¿Por qué piensas que no te va a ir bien las cosas? Todo está bien, cariño, nos dicen, todo está bien. La carta del ermitaño, la carta del colgado y cierras con la carta del loco. Es cierto que a lo mejor de repente el camino no va a ser muy fácil. Es cierto que a lo mejor me dice Richard, ahora mi economía como que ha habido un bloqueo, va a existir lo que es un bloqueo, pero me están diciendo que para todo hay solución. Con esto te digo, no va a ser fácil tu lucha lo que es en la parte económica, pero tienes el mago. Cuando tú tienes el mago, cariño, reúnes todos los elementos para que tu historia, para que tu economía, tu vida, de una forma general, tome sentido y tenga lo que es la tranquilidad. Entonces, aunque en este momento las cosas no van a ser fácil, luego va a haber cambios. Va a haber cambios, porque tienes la carta del mago y la carta del ermitaño que nos dicen madurez. Es como si a lo mejor tú estás esperando que alguien, o simplemente el tarot, te reafirme lo que tú ya sabes. Eres una persona creativa, eres una persona poderosa y poderosa, vas a poder con esto y con más, en pocas palabras. Muy bien, pero es cierto que tu economía está tambaleando, pero cariño, vas a poder con esto. Vamos a ver qué más me dicen. Ten mucho cuidado lo que es en la parte económica también, Leo, de repente con tus gastos. ¿Cómo estás de repente asumiendo tus gastos? Trata de controlarte un poco. Tienes que ahorrar un poco más también. No hagas gastos innecesarios. Si tú puedes de repente resolver un problema. Supongamos, Richard, tengo la pared que está muy sucia. Tengo que buscar un pintor. Pues cariño, píntalo tú y te ahorras mucho dinero, ¿vale? Como ejemplo. Vamos a ver las características. A ver, me dice, va a haber recompensa para ti, o una persona te va a pedir perdón, o te va a devolver algo que es tuyo. Puede ser alguien de elemento tierra, o que simplemente el gran amor de tu vida está dentro de tu trabajo, o puede ser tu jefe. La carta de la estrella, nos dicen, con la persona con la cual tú sientes que tienes el hilo de la vida, va a tener un contacto contigo. Esta situación tenía que pasar sí o sí. Piel blanca, tiene la cara un poco perfilada, tiene la nariz un poco perfilada o un poco como puntiagudo, ¿vale? No lo tiene tan pequeño ni tan grande, ¿vale? No es un tucán, no es un tucán. Me dice, es una persona muy espiritual, es una persona, tiene buena base, por decirlo así, ¿vale? Tiene buenos sentimientos, pero algo pasó con vosotros, la cual de repente tú quieres recompensa o reconocimiento de parte de ellos. Pero sin embargo veo que ellos o ellas, a pesar de su orgullo, quieren recuperar otra vez la conexión entre vosotros dos. Para muchos de vosotros también están lidiando con una persona hombre, cabello negro o castaño, corto, nariz ancha, un poco grande, ojos grandes, cejas pobladas, labios gruesos. Puede ser que esté saliendo de un luto. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con la agricultura.
el campo, la agronomía, la agroindustria. Puede ser que también la persona de tu interés trabaje algo relacionado con la telecomunicación o líneas. Puede ser un electricista también, ¿vale? Porque veo líneas aquí de tendido eléctrico. A ver, te voy enseñando las cartitas, cariño. Vamos a ver. La carta del 7 de copas. Siento que hay una persona que vive cerca de la playa o cerca de la costa. Veo que vosotros como que la comunicación o el trato no ha sido como muy agradable, ¿vale? Siempre han tenido como enfrentamientos. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, wow, otra vez ponerme en contacto con esta persona, qué pereza, porque otra vez me va a volver a fallar. Pero yo veo que esta persona ahora lo que quiere es libertad. Ahora lo que quiere es paz. Siento que muchos de ustedes también de repente, Leo, siento un Libra, me dices, Richard, ya no hay nada más que vivir con esta persona. Yo lo único que quiero para mí es mi libertad y mi tranquilidad. Pero al final todo es libre albedrío, cariño. Me dicen, esta persona tranquilamente vive cerca de la costa, su trabajo está cerca de la costa, cerca de la playa, del mar, de un chiringuito. Puede ser que su trabajo esté vinculado con la comida, como también de repente con... puede tener una tienda, accesorios del hogar. Puede ser que a lo mejor trabaje lo que es en un chiringuito, puede ser un cocinero también. Piel blanca, cabello castaño, un poco largo. Utiliza algún tipo de gorra o de boina también, ¿vale? ¿Sabes qué le gusta usar? No le gusta usar esos relojes convencionales clásicos como el que uso yo, no. Le gusta usar de repente la marca que es de la manzanita, ¿vale? Esos relojes de la manzanita. No puedo hacer publicidad gratis, cariño. Le gusta eso, es muy moderno o moderna. Me dicen también, la carta del 2 de espadas. Hay una persona que quiere decirte una verdad. Hay una persona que quiere pedirte perdón. Pero sin embargo, como que todo el mundo va en contra de él o de ella. Puede ser que a lo mejor se siente amenazado o amenazada o bloqueado o bloqueada por su entorno. Es una persona que a lo mejor vive en una isla o vive en una costa donde no llueve mucho. No veo mar por aquí, pero debe haber mar cerca, ¿vale? Es una persona de cabello negro casi digo, largo, ni tan corto. Con textura normal, se viste de una manera clásica, le gusta vestirse mucho con colores oscuros. No es una persona que está pendiente de su vestimenta, no, ¿vale? Veo que esta persona todo este tiempo está ciego o no ha estado actuando bien contigo, pero sin embargo ahora quiere pedir perdón. Ya te he dicho que alguien va a venir a suplicar, Leo. Alguien viene a suplicar, pero en estos momentos todavía está siendo manipulado o manipulada por personas de su entorno, o simplemente hay una persona que lo amenaza como diciendo, ni se te ocurra buscarlo a Leo, ni se te ocurra porque te arranco la cabeza. Puede ser, cariño, ¿vale? Puede ser que se siente amenazado, pero esta persona necesita liberarse porque está al costado de la carta del 7 de copas. Necesita pedirte perdón, en pocas palabras, ¿vale? Me quedo hasta sin voz, cariño, es el aire acondicionado. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista. Gracias.